¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al análisis semanal de la primera semana de marzo del 2016 de los principales activos del mercado de divisas, commodities e índices. Bueno, nos encontramos en el gráfico mensual del euro dólar, en donde el precio está generando una fuerte vela de indecisión con implicaciones bajistas y dado el contexto en donde el precio se encuentra en un rango, ¿sí? En un rango tiene implicaciones de buscar nuevamente los mínimos y quizás ahí decidir si lo rompe o rebota, ¿sí? Entonces hay que estar muy atento de los gráficos intradiarios, 4 horas, 1 hora, para determinar ese tipo de movimientos que pueda generar el precio. En gráfico semanal, por su parte, ha negado la pequeña subida que ha tenido el activo en los dos primeros semanas de febrero y se encuentra prácticamente ya anulando toda esa subida, lo cual tiene implicaciones bastante bajistas y que se podría esperar en las próximas sesiones. Quizás sería lo ideal un pequeño rebote para venir a buscar nuevamente los mínimos. Sería bastante interesante esa situación. En el gráfico diario observamos pues como zoom lo que pasaba en el gráfico semanal y quizás aquí el precio se podría venir a buscar ese tipo de situaciones. Sería ideal, quizás viene a buscar este nivel de soporte de los 1.0840 aproximadamente y venir a realizar ese tipo de movimiento. Cabe resaltar que el mercado a veces no hace ese tipo de movimientos, pero sería lo más sano dado a que este movimiento ya está algo extendido y en gráficos de 4 horas se puede observar ello. Bueno, por su parte el gráfico de 4 horas se puede observar esa fuerte negación que ha tenido el precio en los últimos días y observamos que este nivel de soporte podría ser el que podría detener esa caída en el precio, en el 1.0815 aproximadamente, y quizás venir a hacer ese retroceso en gráfico diario y quizás semanal para venir a buscar las ventas, ¿sí? Por ahora, para buscar ventas en este marco de tiempo no se ve de buena manera, dado a que el activo está de alguna manera sobrevendido y se encuentra en un piso bastante importante para el precio, dado que aquí anteriormente el precio ha rebotado continuamente. Entonces esperamos eso para el comportamiento del euro para esta semana. Bueno, la libra es un activo que ha venido cayendo en los últimos meses bastante importante y en el gráfico mensual es muy probable que venga a visitar nuevamente estos niveles de soporte, ¿sí? Los mínimos históricos que tiene la libra y este mes ha dejado una vela de bastante volatilidad con implicaciones bajistas. Entonces no hay nada que lo detenga en el gráfico mensual para venir a buscar esos niveles, esos mínimos del 1.3350 aproximadamente. En el gráfico semanal, el mercado ha generado la semana pasada una fuerte valorización bajista, lo que implica que puede buscar nuevamente los mínimos después de haber hecho un rebote, un retroceso. En el gráfico diario observamos la misma situación, un movimiento bastante bajista y quizás de pronto el mercado venga a buscar este anterior soporte que se convierta en resistencia para venir a realizar el retroceso y posteriormente venir a caer nuevamente para gráficos intraídos buscar oportunidades vendedoras. En el gráfico de 4 horas es un gráfico que no está tan sobrevendido y está generando algún tipo de rechazo hasta nivel de ruptura de soporte, lo cual implicaría que podría el precio venir a buscar estos niveles de soporte. Observemos que intentó rupturar este nivel y no ha podido romperlo con decisión y el mercado ha decidido rebotarlo y vulnerar ese rompimiento, lo que indica que es muy probable que pueda venir un pequeño retroceso por ahora, dada la información que nos está dando el precio en estos momentos. Bueno, el yen, el yen es un activo que se ha comportado con mucha volatilidad este mes de febrero. Observamos que ha generado una vela de decisión bajista, una vela contundente, lo cual nos indica muy probablemente que el precio va a seguir corrigiendo, ¿sí? En el gráfico semanal está haciendo una pequeña consolidación en donde vamos a observar en el gráfico diario que es muy probable que esto sea un máximo menor semanal, que indica que el precio puede venir a caer nuevamente. En el gráfico diario observamos cómo el precio está realizando un retroceso en forma de 3, lo que llamamos en análisis técnico un tipo de plana. Por ahora lo que está generando puede generar un triángulo o algún tipo de corrección más compleja, pero por ahora el precio está generando ese tipo de movimiento, lo cual nos implica que muy probablemente pueda venir a buscar por ahora
los soportes, ¿sí? El nivel de soporte ubicado en el gráfico de 111.00 prácticamente. Por su parte, el gráfico de 4 horas observamos el precio que ha venido a, a buscar estos niveles de soporte menor, pero que de alguna u otra manera las implicaciones del patrón que se pueda estar gestando, dada a la meta de pago que pueda dar, se podría venir a dar un movimiento de 200 pisos aproximadamente, pero más sin embargo hay que buscar información en gráficos intradiarios que nos indiquen que muy probablemente el precio pueda venir acá, ¿sí? A buscar la finalización de esta microtendencia al alza de 4 horas que ha generado el precio, pero por ahora el precio quizás en gráfico de 4 horas está haciendo es un leve retroceso a ese movimiento alcista y quizás va a buscar nuevamente los máximos y ahí sí de pronto definir y generar algún patrón para venir a buscar los niveles de soporte. Por su parte, el australiano dólar es un instrumento que ha tenido mucha volatilidad este mes. La vela que nos deja es una vela que no nos aporta mucha información y se encuentra el precio prácticamente en una zona de rango, lo mismo que el euro. Por su parte, el gráfico semanal nos brinda algo más información en lo que nos indica que muy probablemente esto sea un movimiento correctivo y que se puede venir un movimiento impulsivo bajista, quizás buscando nuevamente los mínimos. Esa es la propuesta que tenemos nosotros a corto plazo, el australiano. En el gráfico diario observamos una envolvente bajista bastante interesante, vulnerando el rompimiento de este nivel de resistencia, rebotó en él y quizás de pronto esta vela sea el retroceso, el primer retroceso de esa nueva microtendencia bajista que se pueda estar generando en gráficos intradiarios. Entonces hay que estar muy atentos a lo que pueda estar generando el precio en estos próximos días en el australiano. En el gráfico de 4 horas se puede ver mucho más amplio de lo que la idea que tenemos, dada la microtendencia que generó anteriormente, puede estar generando esa finalización, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es una breve línea de tendencia acá que ha sido rebotada en ella, pero lo más importante acá es que esta vela de indecisión, de decisión bajista, que nos aporta mucha información, dado que rompió este nivel de soporte con bastante contundencia y quizás el precio lo que está haciendo es el primer máximo menor en gráfico de 4 horas. Entonces podría ser el primer retroceso y participar en ventas cuando genere la señal sería una buena decisión de inversión, ya que como objetivo mínimos podríamos buscar estos niveles de soporte y luego los mínimos. Entonces la relación riesgo-beneficio sería bastante atractiva. Entonces esa es la idea de trading que tenemos para esta semana en el australiano. Bueno, el dólar canadiense en el gráfico mensual está generando un envolvente bajista, luego una vela indecisión, lo cual implica que el precio puede venir a buscar nuevamente más, puede venir nuevamente a buscar estos niveles de resistencia anteriores que se convierten ahora en soporte, el 1.3057. El gráfico semanal es un movimiento que ya lleva 6 semanas y que está algo extendido y está en una zona de soporte, entonces quizás se podría venir algún tipo de rebote. Entonces digamos que esos dos marcos de tiempo tienen algún tipo de ambigüedad. En el gráfico diario observamos una microtendencia bajista importante ya desplegada, algo madura y que no suena descabellado ese rebote que estamos hablando, pero habría que buscar en gráficos de 4 horas o gráficos menores ese rebote, ¿sí? Porque en este gráfico no ha generado señales para determinar o darnos señales que el precio va a generar esa reversión. En el gráfico de 4 horas observamos la fuerte tendencia bajista que tiene el precio, ya ha generado varios retrocesos, ya está algo extendida, pero recordemos que en el mercado de divisas los movimientos extendidos o las sobrecompras y sobreventas son el pan de cada día. Entonces habría que esperar una figura de cambio de tendencia acá en estas zonas y quizás venir a buscar esos niveles de compra en ese retroceso ese movimiento alcista que estamos planteando. Alguna primera señal que estamos viendo acá es que aparentemente la ruptura de estos niveles de soporte fue falsa y eso puede generar algún síntoma de debilidad en el precio, pero es una señal muy débil para pues hacerle caso y quizás entrar en compras por esa señal. Bueno, ahora veamos los commodities como es el oro. El oro ha tenido un movimiento bastante interesante este mes. Es un movimiento que
rompe la tendencia que habíamos tenido en los últimos meses y años en el precio y rompe un nivel de soporte de resistencia bastante importante, entonces lo que podríamos esperar aquí es algún tipo de retroceso y quizás buscar nuevamente máximos. Ahora bien, si buscamos el gráfico semanal, el precio ya está realizando ese retroceso en precio, en tiempo y en precio, y lo que podría generarse es acaso un primer mínimo mayor bastante importante para venir a buscar nuevamente máximos en estas resistencias anteriores que ha generado el activo. En gráfico diario, por su parte, como se observa el fuerte rally que ha tenido el precio y la consolidación que está generando. Esto es bastante interesante porque esta consolidación podría generar ese primer mínimo mayor e indicar fortaleza en el activo hacia el alza, ¿sí? Entonces, el oro quizás en mediano o corto plazo ha cambiado su sesgo bajista alcista, entonces hay que estar muy atentos a las oportunidades que pueda dar. Y por su parte el gráfico de 4 horas pues ha generado un movimiento enrangado, ¿sí? Están rangando el precio, lo que nos indica que va a haber volatilidad en esta zona y quizás la ruptura de esta zona de precios que se encuentra aquí podría desencadenar de generar ese detonante de ese movimiento al alza. Por su parte, el petróleo, nos encontramos en el gráfico mensual en donde está generando una vela de indecisión en una zona de soporte histórico, lo cual nos indica que podría generar un movimiento al alza este tipo de patrón que se está generando acá, pero debemos recurrir a gráficos más pequeños para determinar esa probabilidad. Gráfico semanal tenemos una vela de indecisión en una zona de resistencia, lo cual nos indica que podría generar un movimiento a la baja, ¿sí? Entonces quizás buscar nuevamente los mínimos del precio. En el gráfico diario observamos que se encuentra en una zona de resistencia importante, los $35 aproximadamente, y el precio pues el día viernes ha generado una vela de indecisión con implicaciones bajistas, lo cual nos indica que el precio probablemente puede venir a buscar mínimos, pero por su parte el gráfico de 4 horas observamos una microtendencia alcista importante en el precio, en donde nos indica que todavía aún no amenaza esta zona de resistencia dada este fuerte rechazo a este nivel. Entonces lo que se podría desencadenar aquí es nuevamente quizás buscar los máximos o generar un fallo de tendencia de esta microtendencia alcista, lo cual implicaría búsqueda nuevamente de estos mínimos históricos del crudo. Ahora bien, el índice SP500 en gráfico semanal ha generado un movimiento de indecisión, ¿sí? En una zona de soportes, en donde observamos cómo el precio ha venido a buscar estos soportes de los 1830 aproximadamente y el precio ha generado rechazo, ¿sí? Está en una zona bastante volatilidad en los últimos 6 meses. El gráfico semanal observamos cómo el precio se encuentra en ese rango, pero indicaría este movimiento de este gráfico semanal quizás nuevos máximos en el precio, aunque la resistencia, vamos a observar en el gráfico diario una resistencia clave como es esta 1950 aproximadamente, no la ha roto con bastante decisión, ya que el día viernes ha generado una fuerte vela de indecisión bajista, lo cual tiene implicaciones bajistas. Entonces está en una zona clave este activo. En el gráfico de 4 horas observamos una microtendencia alcista desplegada, quizás la ruptura de estos niveles de los 1928 podría ser el detonante de una nueva caída en el índice americano. Y por último vamos a ver el índice del Nikkei. El índice del Nikkei, en donde en los últimos 6 meses ha tenido una fuerte corrección a la baja, ¿sí? El precio en este mes ha dejado una vela de decisión con una cola importante en una zona de soporte, acá en esta zona de los 14.130 aproximadamente, lo cual nos indicaría que probablemente podría venir a realizar un pequeño retroceso, aunque eso es muy prematuro decirlo en este gráfico. En el gráfico semanal observamos un leve retroceso alcista en una tendencia bajista, entonces quizás aquí podría el escenario darse es que venir a buscar nuevamente los mínimos, dada la información que tenemos de este marco de tiempo. En el gráfico diario observamos ya con más fuerza esa hipótesis en donde el mercado probablemente podría venir a generar nuevamente
a buscar los mínimos dado a la información que tenemos, dado que este movimiento es un movimiento correctivo frente a un movimiento impulsivo anterior bajista. Ahora bien, en el gráfico de 4 horas el mercado se encuentra algo lateral y quizás esta vela de decisión bajista que ha generado el precio acá en esta zona pueda generar un primer máximo menor como primer objetivo, buscando primer objetivo los 15.480 aproximadamente, y luego los, los mínimos del instrumento, que son aproximadamente los 14.900. Bueno, hasta aquí el informe semanal. No deben comentar en YouTube o en en las diferentes redes sociales donde subimos el video. Soy Juan Camilo Valencia. Muchas gracias.